Levantar no se ha conectado. ¿Qué hora es? Las 7:29. Ah, ok. Un minuto y empezamos. Aha Prashna Paramita Hidaya Sutra. El secreto. ¿Cuál es el secreto? Te preguntas. ¿Cuál es la llave? Te preguntas. ¿Cuál es la puerta? Te preguntas. Todas estas preguntas son producto del no saber vivir. Primero mira tu vida. Mira todo lo que la vida te ofrece. Mira lo bello y lo feo, lo bueno y lo malo. Después de conocer todos los pequeños aspectos, existe la posibilidad de encontrar el secreto. Recuerda, solo existe la posibilidad. Al hacer realidad esta posibilidad, el descubrir el secreto se hace realidad. Y al descubrir el secreto podrás vivir plenamente, podrás vivir sin miedo, podrás vivir sin duda, podrás vivir sin confusión, podrás vivir sin dolor. Aquí se revela el secreto que ha estado oculto por miles de años, escondido detrás de tus propios ojos, detrás de tus propias acciones. Camina por la vida, mira las flores del camino, busca la luz del corazón. Una vez que la luz brilla en ti, todo se ilumina, todo se convierte en luz y en ese momento el secreto es revelado. Ese secreto es tu vida. Aprende a vivir. No dejes que tu vida se pierda en medio de conflictos innecesarios. No dejes que tu vida se pierda en medio de escenas de celos y posesividad. Tu vida es mucho más que eso. Si alguien quiere vivir su vida de esa forma, déjalos. Pero en tu caso, valora el tesoro de haber nacido hombre, el tesoro de haber nacido mujer.
bebe de tu propia fuente, mira con tu propia luz, vive con tu propio corazón, medita y penetra en lo más profundo de la creación. Esto te dará la fuerza y la firmeza para salir de la confusión. Y el toro de la vida en ese momento te dará la mejor faena. ¡Olé! Cambia los papeles de tu vida. Has sido el toro, atacando y destruyendo, la ira, el odio. Ahora conviértete en torero. No enfrentes la ira con ira, no enfrentes el odio con odio. El torero simboliza al hombre que va más allá, el hombre que vive una danza con la vida, la danza donde no deja que el toro le impida su felicidad y sobre todo donde no paga el odio con odio. El vivir tu vida con el corazón y el torear tu mejor faena es el verdadero secreto. Cada vez que hacemos cualquier tipo de trabajo, en un retiro, en una meditación, en cualquier actividad, el, eh, la preocupación más grande, ¿no? O sea, es, es de cómo nosotros podemos llegar a definir y a mostrar correctamente, ¿no? Los pasos para entonces nosotros despertar nuestra conciencia, para poder llegar a comprender quiénes somos, ¿no? O sea, correctamente. Y entonces buscamos a través de muchos métodos, formas de abrir la puerta, ¿no? O sea, a través de muchos diferentes dinámicas, etcétera, para poder entonces eh, hacer ese esfuerzo de poder llevar ese entendimiento a otras personas, ¿no? O sea, nosotros, obviamente, nuestra práctica, tenemos una práctica muy intensa. Nosotros prácticamente vivimos las 24 horas haciendo un trabajo de meditación, de diferentes prácticas. Entonces, estamos acostumbrados a vivir de esa manera. Pero cuando salimos, ¿no?, al mundo, entonces nos damos cuenta de que pues estamos demasiado ocupados, ¿no? O sea, con el mundo exterior. Y durante toda la vida eh, estamos preocupados siempre con el mundo exterior, ¿no? O sea, nuestras preocupaciones, el miedo a tener o a no tener, el miedo a completar ciertas tareas, a no completar ciertas tareas, la ansiedad por llegar a obtener ciertas cosas, porque creemos que si no obtenemos esas cosas que estamos deseando, no vamos a ser felices. Asumimos o pensamos que si adquirimos todo lo que se nos dio con una cartilla en un momento determinado, de lo que es ser un hombre, de ser una mujer, que hay que crecer, que hay que hacer esto, que hay que tener lo otro, que hay que luego hacer esto y que hay que hacer lo otro. Entonces vamos por la vida con una gran ansiedad, queriendo llenar todas esas diferentes puntos, ¿no? O sea, para en un momento determinado decir, ya lo hice, ya lo hice, ya lo hice, y creemos de que esa es la esencia de la vida, o sea, todo en el mundo exterior, ¿no? Y entonces no nos damos cuenta, ¿no? O sea, de que estamos atrapados, ¿no? O sea, en esta idea, o sea, de lo que es la realidad externa. Y desconocemos totalmente el mundo interior. O sea, vemos cómo es muy fácil para nosotros escucharnos decir en muchas ocasiones, no sé expresar mis sentimientos, no sé expresar mis ideas, no sé moverme físicamente, no puedo controlar esto, no puedo controlar lo otro. Vemos como cuando ya hablamos del mundo interior, no tenemos verdaderamente una correcta experiencia y tampoco hacemos un esfuerzo por conocer nuestro mundo interior, ¿no? O sea, y el gran reto que tenemos como seres humanos es cómo nos inspiramos para que entonces podamos descubrir nuestro propio mundo interior, más allá de lo que pudiera ser una creencia religiosa, una creencia espiritual. O sea, debería de haber en nosotros un interés por descubrir nuestro mundo interior. Pero vemos que el intelecto pues es un gran impedimento, ¿no? O sea, nuestra mente, nuestro intelecto
nos hace creer, nos hace pensar que ya nosotros conocemos nuestro mundo interior. Y es fácil, verdaderamente una idea nos puede hacer sentir ciertas cosas, una idea nos puede hacer pensar otras ideas, etcétera, que entonces pudiéramos nosotros decir que solamente con pensar pudiéramos nosotros crear una cierta atmósfera en nuestro mundo interior, pero esa atmósfera no es real porque solamente con pensar pues no es suficiente a llegar a experimentar, ¿no? O sea, estamos interesados en experimentar la realidad, o sea, tal como somos, o sea, desde nuestro mundo interior. Y sobre todo el proceso de la muerte, ¿no? O sea, la muerte llega y a nadie la muerte se lleva, digamos, con aviso. O sea, a todos nos sorprenderá la muerte en un momento determinado sin esperar, que es nuestro proceso de muerte. Y ninguno de nosotros verdaderamente en esta sociedad, nadie se prepara para el momento de la muerte. Porque en ese momento lo único que estará disponible para nosotros es nuestro mundo interior. Podríamos haber hecho muchas obras en el mundo exterior, construir edificios, construir puentes, hacer esto, hacer lo otro, ir a muchos lugares, etcétera, pero no sea, en el momento de nuestra muerte lo único que estará disponible es nuestro mundo interior. Y obviamente que al no tener una apreciación de que es de esa realidad interior, entonces obviamente que no estaremos preparados, ¿no? O sea, para nosotros poder continuar nuestro viaje. Y asumimos de que no hay consecuencias. Vemos cómo vivimos la vida pensando de que esta vida no tiene consecuencias, ¿no? O sea, de que no tendremos que entregar cuentas o que no tendremos que, básicamente, ¿no? O sea, pues, ¿no? O sea, ver lo que hemos hecho con nuestra vida. Básicamente, nuestra vida es un regalo que se nos da, es una oportunidad que se nos da a ver cómo nosotros nos movemos en esta vida. Es una prueba, más que todo, o sea, más que cualquier cosa, ¿no? O sea, más que venir a disfrutar y hacer y a tener, es más que todo una prueba. A ver si nosotros aprendemos a vivir, aprendemos a movernos, aprendemos a comunicarnos, aprendemos a conocer verdaderamente de dónde vienen todos estos impulsos, ¿no? O sea, del amor, de la felicidad, del sufrimiento, etcétera. Necesitamos aprender de dónde viene, cuál es la fuente de todo lo que experimentamos, ¿no? Para eso es la vida, pero desafortunadamente no tenemos eso en este mundo. Ya hay tantas cosas que nos roban a nosotros la atención y creemos de que pues, nuestra vida está adquiriendo mucho significado, pero en realidad, al contrario, todas esas cosas del mundo exterior nos roban todo el significado. No significa que el mundo exterior no tengamos que vivirlo, tenemos que vivir. Tenemos es que simplemente añadir. Necesitamos que comenzar a tener una doble capacidad de vivir en el mundo exterior, pero también tener la capacidad de vivir en el mundo interior simultáneamente. Podemos vivir en los dos mundos simultáneamente, o sea, hacer lo que tenemos que hacer en la vida diaria, pero no olvidarnos de nuestro mundo interior y de entender cuál es el proceso, ¿no? O sea, qué es lo que se está haciendo interiormente, o sea, qué es lo que estamos nosotros creando, qué es lo que estamos nosotros haciendo interiormente, así como en el exterior podemos hacer muchas obras, muchas cosas, en el mundo interior podemos hacer lo mismo. Podemos hacer una creación, podemos crear toda una realidad completa si queremos, ¿no? O sea, está disponible para nosotros. Entonces, algo muy importante, ¿no? O sea, que pues vivimos en un mundo, o sea, donde pues todo es causa y efecto. O sea, se repite constantemente causa y efecto. Todos queremos conocer la felicidad y todos tenemos la intención de conocer la felicidad, no hay duda. Ahora, tenemos la intención, pero la mayor parte de nuestras acciones nos llevan al sufrimiento. Podemos nosotros tener la intención con un ser amado, en la familia, en el trabajo, en las cosas, pero tarde o temprano nuestras acciones, a pesar de tener una muy buena intención, una intención noble, una intención que pudiera ser muy elevada, pero nuestras acciones nos llevan generalmente a experimentar dolor. Entonces vemos que al no comprender nuestro mundo interior, o sea, la intención aparece, pero la intención sola
sin una acción que verdaderamente sea consciente, sin una acción que verdaderamente tenga un fundamento correcto, inevitablemente, o sea, nos lleva al dolor. O sea, podemos hablar de cualquier ejemplo, o sea, en las relaciones, en las profesiones, en la profesión, en las inversiones del mundo exterior, en las amistades, cualquier cosa. La podemos ver que en el comienzo todos tenemos buenas intenciones y eventualmente nuestras acciones van demostrando que recibimos los frutos contrarios a nuestras intenciones. Ya, vemos que pareciera que, no, o sea, hay como una completa contradicción, ¿no? O sea, en lo que nosotros queremos y en lo que nosotros recogemos. Vemos como, por ejemplo, tenemos la intención de ser saludables, pero no sabemos, al no tener una educación sobre nuestra salud, obviamente que pues nuestras acciones nos llevan a enfermarnos, etcétera, ¿no? Entonces, esta contradicción entre nuestro corazón siempre, de muchas maneras, está interesado en hacer las cosas bien, no hay duda, pero nuestras acciones no van de acuerdo, ¿no? O sea, con la experiencia de nuestro mundo interior. Pero nuestras acciones, más que todo, están movidas por nuestras creencias, por nuestros patrones, por nuestras formas de pensar, por nuestros hábitos. Entonces, continuamos actuando de la misma manera. Vemos, por ejemplo, cómo todos los días hacemos la misma rutina en esto, la misma rutina en lo otro. Generamos las rutinas, los hábitos, ¿no? O sea, los domingos visitamos las mismas personas, los lunes nos sentimos de la misma manera. Entonces, generamos tantos hábitos, tantas rutinas, que entonces nos hemos acostumbrado, ¿no? O sea, simplemente a generar un hábito, a generar una rutina y entonces así continuamos funcionando toda la vida. Hacíamos un estudio el otro día de cómo llegamos a los 7 o 8 años y después nosotros psicológicamente continuamos siendo los mismos niños de 7 o 8 años, ¿no? O sea, donde entonces hacemos las mismas pataletas, no, o sea, tenemos los mismos métodos para lograr lo que queremos, etcétera. Manipulamos a los demás de la misma manera. Entonces, un niño de 7 años, o una niña de 7 años con un cuerpo de adultos, entonces cuando, por ejemplo, nos disgustamos con alguien, ya no le hablamos, nos ponemos serios. O sea, entonces, ¿no? O sea, ya entonces vemos que son hábitos, todos estos hábitos, ¿no? O sea, nos atrapan constantemente en el mundo exterior. Entonces, tenemos que incluir en nuestra experiencia, o sea, como hombres o como mujeres, una preparación para comprender lo que es la muerte. La muerte básicamente tiene muchos aspectos, ¿no? O sea, si hablamos de la muerte física, estudiamos pues muchos factores que están relacionados con la muerte física, pero más que todo estamos interesados en la muerte psicológica, ¿no? O sea, en la muerte de todos esos elementos, hábitos, deseos, frustraciones, temores que no nos dejan vivir, que no nos dejan, ¿verdad? Nos mantienen atrapados, encerrados en una realidad que generamos en un momento determinado sin saber que estábamos generando. Ya vemos cómo hemos creado muchos elementos en nosotros que ahora se han convertido en nuestra propia cárcel, muchas cosas. Entonces, estamos más interesados en ese tipo de muerte, ¿no? O sea, en la muerte de la transformación, o sea, pasar por una transformación mientras estamos vivos, ¿no? O sea, mientras tenemos este cuerpo físico. Entonces tenemos que trabajar intensamente para comenzar a conocer verdaderamente cuáles son los elementos que son válidos. Hablamos tenemos que comenzar a mirar verdaderamente de dónde vienen nuestras acciones, de dónde aparecen, si están motivadas por lo justo, lo verdadero, lo real, ¿no? O sea, donde tenemos que comenzar a aplicar la sabiduría antigua, ¿no? O sea, de saber de cómo nosotros determinamos si nuestras acciones son correctas, si nuestros pensamientos son correctos, porque cometer errores está bien, todos cometemos errores, pero toda la vida cometiendo errores y errores y errores y errores, entonces no tiene mucho sentido. En algún momento tenemos que nosotros reducir el número de errores, ¿no? O sea, reducir el número de elementos que no funcionan correctamente, de acciones que no son correctas, no solamente porque estemos haciendo daño o no estemos haciendo daño, sino porque nos están robando, ¿no? O sea, gran parte de nuestra energía vital, de nuestra vida, etcétera, de nuestro tiempo. Entonces necesitamos pues hacernos conscientes, ¿no? De dónde vienen todas estas cosas.
Y la muerte es importante. O sea, cuando hablamos de la muerte, pudiéramos nosotros reducir este pequeño concepto de la muerte, cuando hablamos de nuestra psicología, a aceptar el cambio, a aceptar que todo tiene un principio y todo tiene un fin, que el sol nace en la mañana, pero desaparece en la tarde. Entonces tiene su principio, el día tiene su principio y tiene su fin. Nuestras ideas, una vez que asumimos una idea, una vez que asumimos un pensamiento, una vez que asumimos un sentir, lo mantenemos toda la vida. Cumplió una función en un momento determinado, pero después de eso no lo desechamos. No desechamos ese sentir, o sea, no desechamos ese pensamiento, no descartamos ese deseo. Entonces, obviamente que se convierte en una carga. Entonces, hemos traído a nuestra psicología miles de pensamientos, miles de deseos, miles de frustraciones. Y entonces, al no saber descartarlos, ¿no? O sea, no saber simplemente si los podemos crear, los podemos nosotros básicamente también hacer desaparecer, ¿no? O sea, cuando nosotros ya no les damos alimento a través de nuestra atención, pero todo lo que ponemos en nuestro interior lo mantenemos ahí como si fuera una gran riqueza. Pero llega un momento matemático, ¿no? O sea, porque la vida todo es matemático. Llega un momento matemático donde ya no sabemos qué hacer con tantas cosas que llevamos dentro. O sea, al principio, pues, cuando somos jóvenes, obviamente que pues podemos sentirnos libres, livianos, porque no tenemos mucho de qué preocuparnos, pero a medida que van pasando las experiencias de la vida, vamos poniendo más allí, vamos poniendo más allí, vamos metiendo más en nuestro mundo interior. Llega un momento donde la saturación es total. O sea, sí, física, saturación emocional, saturación mental, ideas, conceptos, creencias, conflictos. Entonces, todo comienza a ser un conflicto en nosotros. Ya no somos libres de escoger libremente, porque todos estos deseos y pensamientos entonces entran en conflicto consigo mismos. Ya entonces el pensamiento que tuvimos a los 10 años con el pensamiento que tuvimos a los 20, entonces entran en conflicto. Entonces decimos, no, pero si me funcionó un día y el otro día no me funcionó, entonces ¿qué hago? Entonces ya no sabemos funcionar porque todos estos conflictos aparecen entonces en nuestro mundo interior. Y entonces, al vivir con tantos conflictos emocionales, nadie nos está haciendo nada, nadie nos está diciendo nada, pero en cada momento aparecen 10 ideas a favor, 10 ideas en contra, no sabemos cuál es la correcta, no sabemos cuál es la incorrecta con relación a todo lo que nos sucede en la vida. Entonces, cuando aparece una situación cualquiera, entonces en ese momento no sabemos manejar la situación en el momento presente. ¿Por qué? Porque aparecen muchas voces dentro de nosotros queriendo solucionar el problema. Y entonces algunas de esas voces pueden parecer tener mucho sentido porque funcionaron en el pasado, pero si escuchamos esas voces, entonces estamos manteniendo algún tipo de hábito antiguo, ¿no? O sea, estamos manteniendo algún tipo de creencia, estamos cultivando algún tipo de hábito del pasado. Y entonces los resultados van a ser los mismos. Si en el pasado nosotros, sin darnos cuenta, tomamos una decisión que nos llevó a un cierto sufrimiento, en el futuro vamos a tomar otra decisión basado con esos mismos sensaciones o pensamientos o hábitos que inevitablemente, a pesar de que pareciera una situación totalmente nueva, una situación con condiciones completamente diferentes, pero al actuar de la misma manera, los resultados serán los mismos. Eso se ve reflejado pues en muchas cosas en nuestra vida, porque vemos que, o sea, uno puede pasar de aquí a la próxima experiencia y se siente así, pasa a la próxima experiencia y se siente así, y pasar por muchas experiencias y siempre ver los mismos resultados, sin darnos cuenta de que no son las experiencias las que nos están creando ese problema, sino son nuestra propia forma de actuar, ¿no? Entonces, la muerte es importantísima. Entonces, necesitamos aprender verdaderamente a sacrificar nuestros pensamientos, necesitamos aprender a sacrificar nuestros deseos. Una vez que ya algo ha cumplido una función, o sea, de cualquier tipo, necesitamos entonces aprender a eliminarlo de nuestra psicología. Ya no necesitamos pensar de esa manera, ya no necesitamos sentir de esa manera, ¿no?
¿Por qué? Porque ya eso es un modelo 70, un modelo 80, un modelo 90. Ya, ¿qué ganamos con pensar con funcionar con un carro del 70? Ya necesitamos un vehículo, un modelo que funcione de una manera mucho más apropiada para el mundo que estamos viviendo hoy en día. Entonces, al final, en nuestra vida, o sea, cuando pasamos por toda nuestra vida, entonces vamos a ver que llegamos al final de nuestra vida y qué es lo que verdaderamente cuenta. Sea, cuál es el sentir que tenemos, o sea, qué hemos logrado con relación a nuestro mundo interior, porque nada de lo exterior verdaderamente va a ser de apoyo para esa experiencia al final de nuestra vida. Entonces, al final de nuestra vida lo único que cuenta es quiénes somos interiormente, cómo hemos nosotros moldeado nuestro mundo interior, o sea, qué clase de persona somos en realidad. Y eso es extraordinario porque en ese momento no habrá manera de nosotros evadir la realidad. En la vida diaria nosotros evadimos la realidad en todo instante. Si nos sentimos mal, prendemos la televisión, ponemos la música, no queremos observar verdaderamente lo que está sucediendo. Sin cualquier situación, entonces obviamente llamamos a alguien, salimos a caminar. Cualquier situación en la vida diaria que nosotros experimentamos hoy en día, la evadimos totalmente. O sea, no queremos ver por qué se dan las cosas dentro de nosotros. Pues en nuestra vida diaria estamos constantemente evadiendo todo lo que sentimos. Solamente estamos interesados en sentir cosas agradables y nada más. Pero cuando aparece algo desagradable, entonces pues inmediatamente lo evadimos, ¿no? Y al evadirlo, entonces aparecen otros problemas. Entonces aparece la represión, aparece entonces el rechazo, aparece entonces la frustración. Entonces, entre más nosotros evadimos observar nuestro mundo interior, pues más complicado se convierte en nuestro estado de ánimo. Entonces llegará un momento en que la satisfacción es constante. O sea, la insatisfacción, ¿por qué? Porque hay un mundo interior que necesita ser visitado, conocido, y básicamente necesitamos transformarlo, limpiarlo, etcétera. Pero a nosotros rechazar, mirar hacia nuestro mundo interior y rechazar hacer el trabajo de limpieza, o sea, de aceptar la muerte, o sea, psicológica, entonces obviamente que pues se convierte en una represión y entonces esa represión nos lleva a nosotros a vivir siempre como en ese estado de eh, constante pánico, o sea, pánico con relación a los demás, entonces ya nuestro sistema nervioso se convierte pues en algo muy difícil de manejar, entonces tenemos que ir al psiquiatra, tenemos que ir al médico, tenemos que tomar las medicinas para entonces manejar el sistema nervioso porque lo hemos llevado a un punto de extremo, de extremo conflicto, ¿no? O sea, de lo hemos saturado, ¿no? O sea, con toda esa represión que tenemos. Entonces, nos hemos convertido en personas muy hábiles para básicamente evadir nuestro mundo interior. Entonces, tenemos que meditar de una manera muy profunda para entonces comenzar a aceptar, o sea, que tenemos un mundo interior y que somos no solamente responsables, sino que podemos disfrutar de nuestro mundo interior. A veces, por ejemplo, si nos dicen que tenemos que conocer nuestro mundo interior, podríamos creer que es una orden, ¿no? O sea, que es un mandamiento, que es algo que estamos obligados a hacer. Pero no, podemos disfrutar de nuestro mundo interior. O sea, podemos disfrutar de la inspiración, podemos disfrutar de la paz, podemos disfrutar de la capacidad de amar. Hablábamos en el retiro que, o sea, básicamente estamos interesados en adquirir, recobrar la capacidad de amar, recobrar la capacidad de comprensión, recobrar la capacidad de entendimiento, recobrar capacidad, ¿no? Y la capacidad pues, es inmensa. No podríamos decir que la capacidad es simplemente es un nivel uno, 2 o 3, ¿no? O sea, no hay manera de medir la gran capacidad que podemos nosotros llegar a tener como individuos, ¿no? O sea, en nuestra propia experiencia de nosotros mismos. Entonces, hablamos, ¿no? O sea, de que la muerte es importante aprender verdaderamente a sacrificar el pasado. O sea, es difícil soltar las memorias, los recuerdos, etcétera, pero todo básicamente se convierte en un obstáculo para nuestra felicidad. Al tener tantas memorias del pasado, al tener tantos recuerdos, no podemos ser felices. Entre más recuerdos, menos felicidad tenemos porque los recuerdos no son, tratamos de hacerlos
digamos, de seleccionar los mejores recuerdos, pero es imposible. Los recuerdos son recuerdos. Y entonces, si nos vamos por el camino del recuerdo, el recuerdo es mecánico. Entonces nos va a traer todos los recuerdos. Y en momentos aparecerán recuerdos hermosos, pero básicamente tendremos todos los recuerdos. Entonces, y si los recuerdos traen las experiencias dolorosas, pues sufrimos. Pero en raras ocasiones los recuerdos traen las experiencias amorosas. Vemos cómo los recuerdos más que todo tienen que ver con las experiencias de disgusto, de frustración, de fracaso, etcétera. Los recuerdos nos mantienen esclavizados en esa dimensión. Entonces, al aprender a sacrificar nuestros recuerdos, cada vez que aparece un recuerdo necesitamos simplemente sacrificarlo. O sea, tiene que morir ese recuerdo. Puede ser muy bello de algo, de una flor que se encontró uno en el camino, de alguien que le dio a uno la mano. Hay que sacrificar el recuerdo. Eso no borra la experiencia. El recuerdo no tiene nada que ver con la experiencia. El recuerdo simplemente es una cadena que uno va cargando y entonces uno asume, todos asumimos que nuestro recuerdo tiene algún valor. Y el día en que alguna persona no aprecie nuestros recuerdos, entonces nos sentimos ofendidos, nos sentimos frustrados, nos sentimos paralizados, porque asumimos que el recuerdo es nuestra verdadera riqueza. Nos olvidamos que la experiencia es la riqueza, ¿no? Entonces vivimos es solamente los recuerdos, ¿no? Y entonces tenemos miles de recuerdos, miles de cosas que llevamos dentro y nunca hacemos una limpieza, nunca limpiamos verdaderamente nuestro mundo mental, nuestro mundo emocional, etcétera. Entonces obviamente que tenemos miles de recuerdos que comienzan a ser a tener un conflicto entre ellos. Entonces aparece el recuerdo de la casa cuando la teníamos en una condición, aparece el recuerdo de otra condición y entonces tenemos 5 o 6 recuerdos sobre la misma realidad y llegará un momento en donde nosotros no entendamos por qué nos sentimos bien o mal, etcétera. Lo mismo sucede con las personas, las recordamos de una manera, la persona ahora es de una manera diferente, sufrimos porque el recuerdo nos dice, ay, si la persona fuera como era ayer, o si el trabajo fuera como era ayer, entonces los recuerdos no tienen absolutamente ningún valor en ese momento. O sea, la experiencia se vivió, pero el recuerdo entonces se convierte en una muy pobre, digamos, un muy pobre sustituto de la realidad. Y entonces ese recuerdo nos lleva a querer hacer realidad el mismo recuerdo una vez más. Queremos revivir la experiencia que tuvimos en el pasado, porque el recuerdo nos atrapa. Y creemos que será posible revivir las mismas cosas, llegar a sentir lo mismo una vez más. El recuerdo entonces aparece, nos engañamos nosotros creyendo que si recordando lo que vivimos en el pasado, tratamos de recrearlo, ¿no? O sea, en el presente. ¿Y qué sucede? Entonces estamos funcionando de una manera incorrecta en el momento presente, porque el recuerdo que traemos no tiene nada que ver con el momento presente. El momento presente es una realidad totalmente nueva, totalmente que ha nacido en el instante, ¿no? El momento es totalmente nuevo. Entonces, si queremos queremos tener una vida de sufrimiento, vivimos de recuerdos. Entonces los recuerdos tenemos que aprender a morir. Entonces la práctica básicamente es cada vez que aparezcan todo este tipo de recuerdos, pueden ser muy bellos, pueden ser lo que sea, pero los recuerdos, son memorias, son ideas. Entonces aprendemos simplemente a cortar, o sea, a sacrificar, o sea, podríamos decir que le cortamos la cabeza al recuerdo. ¿Verdad? Entonces, con la intención de no tener el recuerdo solamente, sino que con la intención de rescatar la esencia de la experiencia que ese recuerdo representa. Una vez que rescatamos la esencia de ese recuerdo, entonces somos libres de ese recuerdo. Entonces ya ese recuerdo no aparecerá, entonces, pero la esencia de la experiencia continúa con nosotros. Y eso es lo que nos hace ricos en verdad. Eso es lo que nos hace a nosotros experimentar felicidad. Una vez que nosotros recobramos la esencia de la experiencia de cada uno de las cosas que nos han sucedido, de cada una de las experiencias que hemos tenido en la vida, entonces en ese momento comenzamos a experimentar lo que es
libertad, o sea, la libertad de ser. Entonces, vemos que en el comienzo tenemos que comenzar a hacer un estudio muy profundo de nosotros, o sea, comenzar a soltar, o sea, los recuerdos. Quizás los recuerdos dolorosos son los primeros que queremos soltar, pero después tenemos que soltar los recuerdos agradables, como cuando mi niñez o mi adolescencia y que todo era mejor, que todo era fácil, etcétera, etcétera. Entonces esos recuerdos no nos dejan verdaderamente entonces ver la realidad del momento presente. Entonces al final de nuestra vida, si nosotros tenemos una conciencia limpia, o sea, en donde no está atrapada por todas estas memorias, podemos nosotros verdaderamente reconocer cuál ha sido el propósito de nuestra vida. ¿Cuál ha sido el propósito de nosotros haber estado aquí en este planeta, por el periodo, por el tiempo que estuvimos? O sea, al final de todo, lo que cuenta básicamente es la experiencia de nuestro mundo interior. Pues tenemos que adquirir un balance muy profundo, tenemos que meditar, tratar de verdaderamente de aprender a concentrarnos en nuestro mundo interior. Tenemos que tener un punto de enfoque en nuestro mundo interior. O sea, ¿cómo nos adentramos en nuestro mundo interior? Si estamos interesados en el amor, entonces recordamos el amor constantemente. Y decimos, bueno, el amor en este instante es mi razón de ser. Entonces, pero nos toca mantener ese recuerdo de sí. Necesitamos recordar que la esencia de mi vida es el amor, ¿no? Y cada vez que aparece un recuerdo que nos lleva a querer hacer otras cosas que no están relacionadas con la esencia de nuestra vida, entonces pues lo sacrificamos, ¿no? O sea, en ese momento simplemente decimos, no necesito apartarme de lo que yo siento en mi corazón, es la esencia de mi vida o mi razón de existir. Entonces, en ese momento comenzamos a rescatar una gran cantidad de energía y nos daremos cuenta cómo entonces, al nosotros recordar, entre más recordamos nuestra razón de ser, y entre más nosotros sacrificamos todas estas ideas con relación al mundo exterior, etcétera, a todas estas actividades innecesarias que hacemos en muchas ocasiones, pues vamos rescatando toda esta energía hacia nuestro mundo interior. Entonces nuestro mundo interior se hace más rico. Nuestro mundo interior comenzamos nosotros a despertar y a sentir una gran satisfacción en nuestro mundo interior. Por primera vez nosotros estamos verdaderamente alimentando nuestro mundo interior. A veces pensamos de que si vamos a una actividad o estamos, eso nos alimenta nuestro mundo interior, pero el verdadero alimento de nuestro mundo interior es la atención que le damos a nuestra razón de ser. Sola atención. Podemos ir caminando por la calle, pero le estamos dando la atención a nuestro mundo interior. Podemos estar manejando nuestro automóvil, pero le estamos dando la atención a nuestro mundo interior. Podemos estar hablando con alguien, claro, hay un mensaje, algo que nosotros queremos expresar, pero le estamos dando la atención a nuestro mundo interior. Y para nosotros es más fácil adentrarnos en nuestro mundo interior a través de nuestra razón de ser. Si aceptamos que hay una razón de ser en nosotros, entonces será más fácil adentrarnos a través de esa razón de ser, porque esa es la puerta. Ya, si, por ejemplo, adquirimos un ideal, por ejemplo, ¿no? O sea, lo que sucede con muchas personas que adquieren ideales a través de la vida, pero son ideales prestados, ¿no? O sea, que vienen desde afuera. Pero todos sabemos y todos conocemos que hay algo en nosotros que sabemos es nuestra razón de ser, pero que no le damos el reconocimiento, que no le damos básicamente el valor. Entonces podemos ir toda la vida dándole reconocimiento a muchas cosas prestadas del mundo exterior y a nuestra razón de ser nunca le damos su oportunidad. Hay una historia que siempre contamos, o sea, que pues, es la historia de todos nosotros. Es el hombre que creció y quería vender naranjas y soñaba con vender naranjas, ¿no? Porque las naranjas eran su inspiración, ¿ya? Entonces llegó un momento donde, bueno, pudo abrir su propio negocio donde vendía naranjas. Y entonces, contento, comenzó a vender naranjas y comenzó a vender naranjas. Y entonces allí, pues obviamente que perfecto. O sea, después llegó un día a su negocio una persona y le dijo, ¿tienes manzanas? Y dijo, no, yo no tengo manzanas, solo vendo naranjas.
Y la persona le dijo, no, deberías de vender manzanas porque pues, hay personas que también les gustan las manzanas. Él pensó por un momento y dijo, bueno, me gustaría pues también que otras personas que les gustan las manzanas vengan a mi negocio. Entonces comenzó a vender manzanas, después comenzó a vender bananas y peras y comenzó, bueno, toda esta cantidad de frutas, ¿no? Pero llegó un momento donde estaba tan agobiado porque llegaban cientos de personas y siempre querían algo diferente. Entonces otro ya no quería las bananas, entonces ya quería bananas grandes, otros bananas chiquitas, unas peras grandes, entonces, tipos de manzanas, etcétera. Entonces llegó un momento y yo ya no soy feliz. Ya mi negocio no me hace feliz. Ya lo que yo quería hacer ya no me hace feliz. Y entonces sacó todo eso y empezó a vender solamente naranjas, porque eso era lo que quería hacer. Muy pocas personas en la vida se dan la oportunidad de hacer lo que verdaderamente quieren hacer, porque tenemos una presión muy grande desde el mundo exterior para llenar las necesidades de los demás, para llenar las expectativas de los demás, ¿no? Se nos ha hecho personas inseguras, o sea, donde entonces necesitamos la aprobación de muchas personas, ¿ya? Para nosotros ser felices. Entonces, una persona que dedique su vida a algo que verdaderamente quiere hacer es muy raro, o algo que, o sea, si hablamos, por ejemplo, de su razón de ser. Entonces, muy pocas personas confían en su propia razón de ser. Entonces, al no confiar en nuestra razón de ser, pues entonces obviamente que no podemos desarrollar nuestra capacidad de ser. O sea, tenemos que ser valientes y decir, bueno, nací para esto, nací para lo otro. O sea, y cada uno tiene derecho de escoger lo que quiere. O sea, no tampoco estamos hablando de que tenemos que todos vivir el mismo estilo de vida, ¿no? O sea, pero cada uno de nosotros en su propia vocación, en su propio entendimiento, en su propia experiencia, puede. O sea, a veces, por ejemplo, pues nuestra razón de ser puede estar relacionada con diferentes áreas. Entonces, no solamente tenemos que estar metidos en un carril de ferrocarril, ¿no? O sea, queriendo hacer algo de la vida, pero entonces nuestra misma vocación, nuestra misma razón de ser nos puede mostrar variantes que se aplican y se pueden verdaderamente eh, hacer parte de nuestra vida. Entonces, cuando podemos nosotros encontrar que nuestra razón de ser, el amor es el eje principal, porque en nuestra razón de ser existe el amor por lo que hacemos, el amor con quien nos relacionamos, el amor por la vida, el amor por hacer las cosas que queremos hacer. Pues ese eje primordial es el amor, que está relacionado con nuestra razón de ser. Entonces, en pocas ocasiones nos detenemos a mirar el amor en las personas. No vemos el amor, vemos a las personas, vemos lo que nos dicen, pero no vemos el amor que hay en la persona. Si nosotros nos detenemos y a aprender a mirar el amor que hay en las personas que nos rodean en el comienzo, de las personas que son cercanas a nosotros, que las vemos quizás todos los días, pero una vez que nosotros podemos ver el amor en las personas que nos rodean, nos vamos a ser capaces de inspirarnos profundamente para darnos cuenta de que estamos rodeados de amor. En cada persona que nosotros, con las que nos relacionamos, o sea, hay amor, pero no vemos el amor porque nuestros ojos no están enfocados en esa realidad, ¿no? O sea, queremos ver otras cosas. O sea, estamos atrapados, ¿no? O sea, en los beneficios del mundo exterior. Entonces, nuestra razón de ser está íntimamente relacionada con el amor. Entonces, cuando nosotros nos sentimos enamorados de lo que hacemos, de lo que vivimos, de lo que pensamos, de lo que sentimos, etcétera, entonces está íntimamente relacionada con nuestra razón de ser. Cuando ya entonces podremos llegar algún día, ¿no? O sea, a vivir totalmente enamorados de todo lo que hacemos, porque viene desde adentro, ¿no? O sea, es algo que esa inspiración verdaderamente viene de adentro. Cuando nosotros cumplimos la función, ¿no? O sea, de cultivar nuestro mundo interior, porque, pues, no, o sea, lo podemos definir como nuestra razón de ser tiene que ver con cultivar nuestro mundo interior, nuestro jardín interior. O sea, es un jardín donde entonces
vemos a Inglaterra o los antiguos en la Edad Media, vemos como los jardines exóticos de Turquía, etcétera, etcétera, aparecieron. Y es hermoso entrar en un jardín, o sea, bien cultivado. Entonces vemos que externamente, pues los jardines pueden tener mucha belleza, pero interiormente nuestra vida puede ser lo mismo. Y tiene que ser de lo mismo, porque allí entonces, cuando nosotros cultivamos nuestro jardín interior, entonces las mismas flores, los mismos frutos, los mismos aromas, las mismas experiencias vienen desde nuestro mundo interior. Entonces, obviamente que eso trae, o sea, si una planta en el exterior, si un jardín en el exterior nos inspira a ser felices en cierta manera o a ser mejores seres humanos, imaginemos entonces ya nuestro jardín interior, obviamente que dando frutos, ¿no? O sea, o dando, pues, ¿no? Manifestando todas estas flores. Vemos que en muy pocas personas hay una presión muy grande, ¿no? O sea, del mundo exterior por tener las cosas del mundo exterior y no hay otra forma de pensar. Creemos que solamente así seremos felices. Y sí, está bien, alcanzamos cierta satisfacción por los logros que tenemos en el mundo exterior, pero nos olvidamos totalmente del mundo interior, ¿no? O sea, entonces, la meditación es eso, o sea, es aprender verdaderamente a contemplar que tenemos que aprender a morir de momento en momento, de instante en instante, donde tenemos que reconocer cada vez que aparezca un pensamiento obsoleto, una idea que es antigua, una forma que ya no sea viable, un sentir que ya no tenga sentido, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos sacrificarlo. Necesitamos no solamente rechazarlo, porque no es rechazarlo solamente. Si lo rechazamos, lo reprimimos. Tenemos que observarlo, ¿no? O sea, tenemos que aceptar lo que es parte de nosotros, que nosotros lo pusimos allí dentro. Y entonces, a nosotros haberlo puesto en un momento determinado, pues nos parecía muy bien. Ahora cuando aparece nuevamente, pues ya no nos gusta. Pero si lo rechazamos, entonces ya inmediatamente estamos rechazando una parte de nuestra psicología, una parte de nuestro ser. Si tenemos miles de recuerdos, o sea, tenemos miles eh, eh, de partes de sabiduría que están atrapadas en esos recuerdos. Los recuerdos generalmente no son muy objetivos. Los recuerdos son demasiado digamos, no son objetivos en el sentido de que siempre recordamos las cosas con nuestro propio prejuicio. Entonces allí están pues muchos elementos que nos están robando mucha conciencia. Entonces si tenemos miles de recuerdos y los liberamos todos, entonces estaremos rescatando una gran cantidad de sabiduría, de conciencia. Entonces, cuando aparecen los recuerdos, entonces los comenzamos a sacrificar. Ya no se necesita, ya no es útil, ya no es verdadero, ya no es necesario, ya no se necesita. Entonces, con práctica, así como hemos creado una mente, es bien importante que escuchemos lo siguiente. Hemos creado una mente que aceptó en un momento determinado todo lo que le venía del mundo exterior. Todo lo que venía del mundo exterior, la mente lo aceptó, porque así son las cosas. Entonces, cuando nosotros entonces comenzamos a limpiar, entonces ya le decimos a nuestra mente, o sea, educamos nuestra mente a que entonces cuando aparece algo en nuestra mente, si ya no es necesario, si ya no es útil, entonces lo comenzamos a eliminar, lo comenzamos a sacrificar. Entonces comenzamos verdaderamente a hacer una limpieza. Entonces nuestra mente comienza a aprender a no aceptar todo lo que viene del mundo exterior simplemente porque sí. Aparece por primera vez una discriminación correcta, ¿no? Es lo que conocemos nosotros como la muerte en marcha. Entonces, la discriminación correcta significa que si algo aparece desde el mundo exterior, no simplemente lo absorbo y lo llevo a mi mundo interior para que comience a generar realidades dentro de mí. Sentires que no necesito, funciones que no necesito activar, etcétera. Entonces, obviamente que la mente, necesitamos educar la mente para que entonces, primero, entonces no seguir aceptando desde el mundo exterior todas estas sensaciones, impulsos, etcétera, impresiones que se conviertan en realidades interiores. Necesitamos educarla o sea, a que no acepte todo lo que viene del mundo interior. Y lo que aparece desde el mundo interior, entonces comenzamos a eliminarlo. Tiene que comenzar a morir.
Ya no necesito este sentir, ya no necesito esta frustración. Si aparece una ira que tuve con el vecino hace 10 años, entonces ya eso no se necesita, eso tiene que morir. Entonces comenzamos a morir a esas cosas, ¿no? Entonces la muerte verdaderamente, la verdadera muerte que estamos nosotros buscando es la muerte a nuestro pasado, ¿no? O sea, la muerte a todos nuestros recuerdos, la muerte a todas esas cosas que son totalmente innecesarias, hasta que podamos nosotros experimentar la apertura, ¿no? O sea, algo, un espacio totalmente disponible para nosotros, para nuestra experiencia. Ya entonces podemos decir que entonces comenzamos a sentir que tenemos una nueva posibilidad. Las posibilidades comienzan a aparecer. Entonces todo es posible en ese momento. Cuando éramos jóvenes, había una posibilidad de vida porque todo estaba limpio. A medida que nosotros vamos ya añadiendo experiencias y cosas, las posibilidades comienzan a desaparecer porque nos vamos llenando de muchas cosas hasta que llega un punto donde ya no vemos posibilidades, ya que estamos tan saturados, no sé, de todos estos elementos. Entonces, la muerte verdaderamente, ¿qué es lo que verdaderamente cuenta al final? ¿Qué tanto espacio, qué tanta apertura, qué tanta receptividad nosotros tenemos de la vida, de la experiencia de estar vivos, ¿no? Entonces, la meditación se va a hacer mucho más agradable. Entonces, ya la meditación no será una tortura, la meditación ya no será simplemente algo que, o sea, será como un trabajo que tenemos que hacer nosotros mismos. Entonces la meditación se convierte en la experiencia donde entonces nos adentramos a conocer nuestro mundo interior y comenzamos a descubrir cosas maravillosas, cómo podemos nosotros verdaderamente describir lo que hay en el mundo interior. Podemos recobrar la fortaleza, podemos recobrar la belleza, recobramos la capacidad, o sea, de amar, o sea, de expresar lo mejor de nosotros. Entonces, la meditación se convierte en una experiencia muy diferente, ¿no? Entonces, hay prácticas. Necesitamos entonces, en el comienzo comenzamos a practicar por periodos muy cortos, ¿no? O sea, morir, básicamente aprender a morir, tomamos un pensamiento, ponemos un sentimiento, ponemos un recuerdo, y entonces comenzamos nosotros a través de la imaginación, imaginamos cómo este pensamiento pasa por el proceso de nacimiento en nuestra vida, nació este pensamiento, nació este hábito, lo vimos crecer, lo cuidamos, lo cultivamos, le dimos de comer, peleamos por ese pensamiento, por ese ideal. Después se comenzó a convertir en un pensamiento antiguo, obsoleto, etcétera, en un hábito que ya no se necesita, en un sentimiento, una forma de ser. Entonces lo vemos entonces morir lentamente, se va convirtiendo en algo como ya muy, o sea, va envejeciendo, ya entonces no es útil, ya no es necesario, ya no es justo, ya no es verdadero, etcétera. Y entonces vemos como, digamos, podemos llegar a aceptar que puede morir en nosotros. Ya comenzamos con una práctica muy pequeña, pero que eventualmente se convierte en la práctica de momento en momento, donde entonces ya nosotros podemos estar muriendo a eso que aparece instantáneamente. Ya podemos nosotros decir desde nuestro mundo interior que queremos morir. Entonces, al decidir morir, o sea, desde nuestro mundo interior, entonces ya inmediatamente recordemos que, o sea, hay un elemento en nosotros que es, o sea, el verbo tiene poder, o sea, nuestro verbo tiene poder. Entonces, entre más nosotros vamos recobrando la capacidad de, de esa integridad de nuestro verbo, entonces cualquier cosa que nosotros decimos en nuestro mundo interior se hará realidad y podrá llegarse a darse en un momento donde cualquier cosa que digamos con nuestra palabra se hará realidad en nuestro mundo interior. No solamente estamos hablando del mundo exterior, si el mundo exterior muchas cosas no se harán realidad si nosotros gritemos, si nosotros hagamos, pero en nuestro mundo interior sí, el verbo verdaderamente está creando constantemente. Podemos crear algo muy bello o podemos crear algo muy doloroso. Entonces, esa muerte que verdaderamente estamos interesados es en la muerte psicológica, ¿no? O sea, en la muerte que, y eso es lo que verdaderamente al final de nuestra vida cuenta, ¿no? Entonces vamos por la vida, o sea, poniendo muchas cosas en nuestro mundo interior sin darnos cuenta que nos estamos saturando, ¿no? O sea, entonces eso es lo que nos hace a nosotros llegar a un punto en nuestra vida donde ya no somos flexibles,
Vemos cómo a muy temprana edad ya comenzamos a ser muy rígidos en nuestra forma de ser, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de sentir. Y hasta nos convertimos en un problema para los demás, porque entonces ya no aceptamos nada de los demás, ya no entendemos nada de los demás, ya, si ya no es a nuestra manera, ya entonces no podemos funcionar. Entonces obviamente que nos convertimos en un gran problema y eventualmente hasta con nosotros mismos, porque probablemente no estaremos dispuestos a sentirnos más de esa manera, ¿no? Pero ya hemos alimentado una forma de ser tan rígida que pues obviamente se convierte en un obstáculo para nosotros eh, experimentar la felicidad. Entonces tenemos que aprender a ser muy flexibles, ¿no? O sea, a vivir lo novedoso, siempre de momento en momento, pero verdaderamente nuevo. Sea, un día que no experimentamos algo nuevo es un día donde no estamos vivos. O sea, tenemos que aprender a descubrir las cosas nuevas, ¿no? O sea, tenemos que aprender verdaderamente que en lo nuevo está la vida. La vida es nueva totalmente, de momento en momento, de instante en instante. Todos estos recuerdos, todos estos pensamientos, todos estos deseos son antiguos. Y algunos de estos recuerdos no solamente son recuerdos o pensamientos o deseos de esta vida, sino pueden tener miles de años. Hay muchas cosas que son tan antiguas que no nos dejan verdaderamente ser felices. Hoy en día se experimenta mucho esta cuestión de la bipolaridad, por ejemplo. Se experimenta mucho la depresión en estos días. Experimentamos mucho todas estas cosas que no nos dejan ser felices, pero son simplemente pensamientos, ideas y recuerdos que están en nosotros, que son tan fuertes que los alimentamos en un momento determinado de nuestra existencia, porque ya no estamos hablando solamente de esta vida, sino ya en un momento determinado en otra vida podemos haber alimentado una actitud específica, un pensamiento específico, que ahora cuando en esta vida aparece el pensamiento no lo podemos reconocer y no lo podemos verdaderamente desechar simplemente porque sí, porque no sabemos de dónde viene. Entonces aparecen las depresiones, aparece lo que es la bipolaridad, todos estos niños que son autistas, que tienen problemas, obviamente que hay muchas cosas kármicas, pero vemos que todo es psicológico, son que no nos dejan comportarnos correctamente. Entonces, quizás nos veamos físicamente muy bien, pero mentalmente no estamos funcionando correctamente. Hay elementos muy rígidos. Y en esta vida nos gusta crear esas ideas fijas. En esta vida creamos ideas demasiado fijas de cómo deben de ser las cosas. No sabemos aceptar que todo varía, todo es variable, todo es básicamente tiene elementos muy que no son las cosas fijas necesariamente. Hay muchas posibilidades, ¿no? O sea, eso es lo que la conciencia nos permite a nosotros reconocer. Puede estar en algo que pareciera lo mismo, pero la conciencia puede determinar qué es lo diferente en lo que nos está sucediendo diariamente. Todas estas ideas fijas son las que nos hacen sufrir. Entonces, pero por alguna razón las ideas fijas nos hacen sentir seguros en el momento. Entonces, adquirimos una idea fija, oh, yo soy esto, punto. Entonces, no, yo soy esto, yo soy esto, yo soy esto. Y llega un momento en que eso que uno cree que es, se convierte en un obstáculo, una idea fija. O me gusta sentirme así. Eso es lo que las drogas hacen. Las drogas generan una sensación, una experiencia, o sea, cualquier droga. Entonces, la persona que toma la droga, entonces quiere tener la misma experiencia y quiere que se convierta en permanente. Entonces, quiere que la marihuana siempre le dé la misma experiencia se convierte en algo fijo. Eventualmente, ya pasa lo que tiene que suceder. Se cansa uno, ya no quiere ser dependiente, pero entonces se ha generado una idea tan fija que es imposible librarse de la idea que es fija, de esa sensación que es fija, y entonces nos convertimos esclavos de esas ideas fijas, de esos sentimientos fijos, de esos deseos fijos. Entonces, claro, al principio pueden tener mucho valor, pueden ser novedosos, ¿no? ¿Ya? Cada uno de nosotros siente en su vida en el comienzo que es la primera vez que sale, se expresa esta idea, por ejemplo. Todos creemos que somos novedosos, que somos los primeros en mencionar la palabra amor. Que como nosotros decimos el amor, nadie lo ha dicho en el pasado, ¿no? Que como nosotros decimos la vida, nadie la ha vivido como nosotros. Todos
Cada ser humano, cada ser viviente en este planeta cree que es totalmente novedoso, ¿no? Y no lo creemos. Y entonces, claro, generamos esa idea de que mi amor es el más especial, el más puro, ¿no? O sea, etcétera, lo que cada uno quiere hacer. Se convierte en la idea, entonces esa idea fija, nos la comenzamos a creer, después llega un momento donde entonces el amor que nosotros creíamos, o la experiencia que nosotros creíamos era amor, se convierte en un obstáculo porque reconocemos que no era real, era una idea nada más. Y así muchas otras cosas. ¿Qué es la vida? Entonces, cuando una persona está joven, la vida es ser libre, la vida es hacer esto, la vida es no escuchar a nadie. Sí, perfecto. ¿No? Y entonces alimentamos esa idea. Después ya cuando vienen los trabajos y viene la familia y vienen las obligaciones, ya no queremos, porque se creó la idea fija que ya no queremos hacer eso. Entonces se convierte en un obstáculo, entonces nos volvemos irresponsables, ya no queremos hacer esto, etcétera, ¿no? O sea, entonces generamos muchas ideas fijas, ¿no? Y hay ideas de otro tipo, entonces ideas que nos hacen sufrir. Yo soy inseguro, es que yo soy inseguro, es que yo no tengo esto, yo no tengo lo otro, no es esto. Entonces comenzamos a generar ideas fijas que van en contra de nuestro propio bienestar, que al principio pueden ser hasta muy eh, amorosas, ya, eh, no, o sea, que muy motivadas por un cierto sentimiento romántico, ¿no? O sea, es que soy esto, que soy lo otro, que soy esto. Y eventualmente, entonces pasa el tiempo y hemos creado un monstruo, algo muy fijo, una muralla de esa idea de nosotros que no nos deja funcionar. Entonces, si pudiéramos nosotros reducir todo esto, obviamente que esto pues es algo muy complejo, pero toda idea que hay dentro de nosotros es un obstáculo a nuestra felicidad. Así podemos decir, en última, todas las ideas que tenemos en nuestra mente son un obstáculo. Así parezcan muy bellas y muy nobles y muy maravillosas, por no ser conscientes de esas ideas, por no haber creado esas, por no haber conciencia detrás de eso que hemos creado, son un obstáculo. Entonces, tenemos que limpiar muchas cosas, ¿no? Tenemos que aceptar que tenemos que soltar todas esas cosas y comprender lo que es funcionar a través de la conciencia. Tenemos un millón de ideas en la cabeza y ninguna de ellas nos ayuda verdaderamente a ser feliz. Claro, cada idea, cada pensamiento nos dice, no, yo te voy a ayudar, no te preocupes, yo te voy a hacer feliz, simplemente sígueme. Y uno sigue un pensamiento así. A los 8 días uno ya se olvidó que tenía ese pensamiento, sigue otro pensamiento, sigue otra idea. Después a los 8 días otra, y al mes otra, y al mes otra. Y uno va toda la vida siempre siguiendo muchos pensamientos, muchas ideas. Y ninguna de ellas, ninguno de esos pensamientos o ideas tiene la capacidad de darnos la felicidad. Entonces, entonces, al final, todas estas ideas, conceptos y cosas que hay entre nosotros no son el vehículo para ser felicidad. Entonces, pudiéramos preguntar, entonces, ¿para qué son todas estas ideas? Es muy interesante, ¿no? Entonces, ¿para qué las tenemos? Bueno, si la conciencia maneja todas estas ideas, podemos llegar a tener un orden correcto. La conciencia es la que tiene que ordenar el intelecto, no el intelecto ordenarse a sí mismo. Nosotros creemos que el intelecto va a ordenar nuestra conciencia, pero debe ser lo opuesto. La conciencia llegará a un momento en que pueda llegar a ordenar el intelecto y entonces va a poner todo en su lugar y entonces esas ideas van a tener una verdadera razón de ser, pero serán solamente algo que la conciencia pueda manejar. Ahora las ideas son las que nos manejan. Entonces, claro, todas estas ideas obviamente que nos saturan, nos llenan, o sea, nos hacen sentir bien, nos hacen sentir mal, ideas demasiado fijas. Pero la conciencia entonces no necesita. Si una conciencia necesita básicamente nuestra conciencia, necesita hacer algo realidad, va a necesitar de una idea, porque la idea se puede convertir en algo práctico, entonces ya hay un proceso de creatividad, entonces hay ciertos procesos donde la creatividad aparece. Pero en fin, entonces lo que estamos verdaderamente interesados es en adquirir la capacidad de ver nuestra vida diariamente, ver nuestra mente diariamente, y entonces inmediatamente nosotros comenzar a reconocer qué es lo que necesitamos, qué es lo que no necesitamos. Hasta que llegará un momento en que nosotros podemos llegar a decir que no necesitamos de nada que venga del mundo exterior por algún periodo de tiempo, sino que solamente estamos
interesados en experimentar nuestra conciencia. Y la conciencia es la que verdaderamente posee toda la sabiduría, ya, de cómo debemos de vivir, qué debemos de comer, a dónde tenemos que ir, etcétera, etcétera. La conciencia es la que debe llegar a dirigir todos esos procesos, ¿no? No los recuerdos, ¿no? Entonces hay que estudiar mucho que los recuerdos nos torturan, pero la conciencia no nos tortura. Entonces podemos nosotros hacer una limpieza. Entonces es como ver una película, ¿no? O sea, de nosotros tenemos la capacidad de sacar ese actor ya no lo necesitamos, esa idea de mí mismo, esa forma de ser de mí mismo, entonces uno la reconoce y dice, no, hasta aquí llegaste, ya no te necesito. Ya, lo necesité en 1980, pero ya en el 2021 ya no te necesito, es un obstáculo. Entonces, hasta que la mente vaya adquiriendo una claridad, o sea, muy especial. Y esa claridad entonces nos va a dar la apertura, nos va a dejar reconocer la conciencia. Y entonces vienen pues los regalos, ¿no? O sea, hay ciertos pasos, ¿no? O sea, donde esa claridad pues obviamente nos va a beneficiar tremendamente. Entonces ya nuestras actividades, cuando hacemos algo con claridad mental, que no se da muy a menudo, entonces tiene otro valor. Cuando nuestra meditación tiene claridad mental, entonces es una verdadera meditación. Cuando en el amor estamos claros en nuestra experiencia en el amor, es una verdadera relación de amor. Si estamos nosotros interesados en hacer alguna labor en algún sitio, si estamos claros en lo que estamos haciendo, entonces tiene verdadero valor, ¿no? Entonces, la muerte verdaderamente es un elemento muy importante. O sea, es un elemento que tenemos que recordar diariamente. La muerte física, no hay mucho que hacer con relación a eso. Lo único que tenemos que aprender es a cuidar nuestro cuerpo físico. Pero la muerte psicológica sí es importante. Es más importante que la muerte física. Entonces, la muerte psicológica nos prepara para la muerte física. Aprendemos a morir, llegará el momento entonces donde nosotros lleguemos ya a los últimos días de nuestra vida. Todos tenemos que llegar a ese punto. Y entonces, como no tenemos una carga psicológica innecesaria, o sea, de millones de toneladas o de cientos de toneladas, entonces, pues, entenderemos el proceso de la muerte física. Y hasta nos podrán entonces mostrar cuál será nuestro próximo paso, ¿no? O sea, en las próximas existencias, si tenemos más existencias, o cualquiera que sea nuestro futuro en el futuro, ¿no? O sea, cualquiera que sea nuestro proceso a seguir, ¿no? Entonces, todas estas ideas, obviamente, que comenzamos nosotros a simplemente a observar, y entonces en el instante comenzamos nosotros a reconocer, ¿verdad? Esto ya no lo necesito. Entonces, con práctica se hace mucho más fácil, ya hasta que comenzamos nosotros a darnos cuenta de que podemos limpiar nuestro proceso mental, nuestro proceso emocional, nuestro proceso, todos nuestros procesos internos, nos comenzamos a limpiar. Y entonces, al final del camino, ¿qué es lo que cuenta? O sea, la calidad de la experiencia que cada uno de nosotros viva, ¿no? Entonces, esta es la inspiración de hoy, o sea, así que, o sea, al final de cuentas, entonces es la práctica, ¿no? O sea, de soltar, básicamente, todo lo innecesario, todo lo que ya no se necesita, pero con práctica nos daremos cuenta de que casi todo lo que nosotros pensamos diariamente es totalmente necesario, hasta que podamos nosotros llegar en un momento determinado a no pensar. ¿Ya? Será la bendición más grande, ¿no? O sea, cuando ya no estemos saturados por todos estos conflictos contradictorios que hay en nosotros, ¿no? Entonces, pues así, entonces, esta es la inspiración de hoy, simplemente como para darle una perspectiva correcta a lo que es la muerte, o sea, psicológica. Muchas gracias a todos. Que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias. Feliz semana para Gracias, todos. Albert. Buenas noches. Listo. Gracias. Gracias. Muy bien. Gracias. ¿Cómo están Muchas los chicos en gracias. Santa Rosa? Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Alberto. Saludos. Sí, Ok. sí se ve, sí se ve. Gracias a todos. Bueno, buenas noches. Ahí sí, ahí Buenas sí. noches. Oh, sí se ve, sí se ve. Lo tenemos en pantalla gigante ya. ¡Ey! ¿Cómo les fue con la pantalla gigante? Ay,
Ay, hola, Arti, hola, Katia. Hola, Viviana, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, hola a todos. Hola, Diego. Hola, Julieta. Juan Miguel. Milam. Oh, wow, qué sorpresa. Yo dije, pero ¿quién es esa muchacha tan joven que no la reconozco? Qué rico verlos. Maitreya, Nilam, Tamayo, Nati. Qué rico verlos. Qué rico verlos a todos. Bañándolos mucho. Felices aquí con el proyector, ya pudiendo ver al maestro grande. Claro. Les funcionó bien sin problema. Ya después la película que van a ver la próxima semana les va a gustar. Ya tienen programa de película la próxima semana. ¿Listo? Muchas gracias a todos. Se cuidan, ¿no? Juicio. Gracias. Que descansen. Buenas noches. Un beso. Decir que los amamos es una redundancia. Sí, de verdad. Ay, tan bello. De verdad que sí. Los extrañamos mucho. Igual. Siempre están presentes. Alba. Listo, muchachos, se portan bien. Cuídense Bueno, mucho. los amamos. Chao. Bye. Chao. Adiós. Chao. Chao.